Levítico vamos a tratar el tema deberes sacerdotales. Deberes sacerdotales en el capítulo 6 del libro de Levítico. Una de las tareas más importantes de nuestra vida, si no es que la principal, es proclamar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo al mundo, de que Dios envió a Yeshua, Jesucristo su Hijo, para morir en una cruz y Él ser nuestra expiación y pagar Él con su sangre por nuestros pecados y darnos la vida eterna. La Biblia es un libro que nos responde a todas las necesidades primarias básicas del ser humano. Pero alguien podría preguntar, ¿y qué de toda la gente que antes de Jesucristo vivió? ¿Cómo Dios perdonaba los pecados de las personas que vivieron antes de Jesucristo? ¿De qué manera Dios satisfacía las necesidades del ser humano antes de Jesucristo? Y la respuesta la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 8, a través de la sangre derramada de algún sacrificio animal, la cual esta sangre simbolizaba el futuro sacrificio de Jesucristo. Dice Hebreos 8, del 3 al 5, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, los sacerdotes del orden levítico en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios a Dios de la gente, pero ellos eran pecadores también, y ellos también tenían que ofrecer algún sacrificio por sus pecados. Versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las obras según la ley. O sea, si este sacerdocio continuara en la tierra, Cristo no tenía objeto de morir en la cruz, ya que continuaría el mismo sistema de sacrificios, de ritos, de liturgias y ceremonias del antiguo pacto. Y dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Dos palabras claves en el libro de Hebreos. Figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, penetró en una nube oscura donde nadie más pudo entrar. Y Moisés vio con sus ojos físicos el tabernáculo, el templo de Dios que está en el cielo, que existe y el cual el que construyó con sus manos físicas es una copia exacta, es algo que se reprodujo en el mundo espiritual al mundo físico del templo de Dios. Este templo de Dios que está en el cielo, donde Dios habita en su templo, donde hay un lugar santo, santísimo, y todo lo que había en el tabernáculo se vuelve a repetir y a reproducir en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos el menora, en Apocalipsis encontramos las copas, en Apocalipsis encontramos la mesa de los panes, el altar, todas las cosas del tabernáculo vuelven a aparecer en Apocalipsis, pero ahora en el cielo. Veamos la manera como Dios, para resumir, porque hoy terminamos con las 5 ofrendas y entramos ya a los deberes sacerdotales para continuar estudiando el sacerdocio, cómo Dios en cada ofrenda satisfizo una necesidad. Pero les voy a explicar antes algo para que me entiendan. Todos nosotros los seres humanos tenemos necesidades. Una de las principales necesidades es tener una compañera. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Cuando una mujer o un hombre solo saben que no tienen una compañera o un compañero, se sienten solos porque hay una necesidad que tiene que ser
satisfecha. Ahora, esta necesidad tú puedes satisfacerla tú mismo o esperar que Dios la satisfaga. Tú puedes escoger en tu prisa de no estar solo o sola a un hombre o una mujer equivocada y entonces la riegas y lamentas haber tomado esa decisión. Vean ustedes que somos guiados por necesidades. Tenemos necesidad de sexo. Dios nos creó para que nos reprodujésemos. Pero cuando yo tengo necesidad de sexo y lo quiero satisfacer fuera de las necesidades en las que Dios me va a satisfacer, voy a cometer un error muy grande y voy a caer en el pecado de inmoralidad. Dios creó el matrimonio, 1 Corintios 7, para que por causa de las fornicaciones, cada uno tenga, no muchas, ni 3 ni 4, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Todas las necesidades del ser humano son satisfechas por Dios. Pero cuando el ser humano no conoce que Dios nos satisface, busca el medio equivocado. Otra necesidad es la de paz. Nosotros necesitamos profundamente tener paz. Y como no hay esa paz, la buscamos en las pastillas tranquilizantes, una copa de tequila, una copa de whisky, sexo, placeres, etcétera, etcétera. Satisfacemos esa necesidad con medios ilícitos. Entonces tenemos que aprender como pueblo de Dios cómo Dios satisface nuestras principales 5 necesidades que se muestran en las 5 ofrendas para repasar y entrar a los deberes sacerdotales. En primer lugar, la primera necesidad que el ser humano tiene en su vida es ser librado del infierno, librado del juicio de Dios. El ser humano necesita reconciliarse con Dios, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta es la principal causa por la cual Cristo vino al mundo. No vino a darnos clases de moral, no vino a ser un buen ejemplo de maestro, ni darnos una regla de oro, ni enseñarnos nuevos mandamientos como Buda, Mahatma Gandhi, el Dalai Lama, Confucio, etcétera, etcétera. No, Él vino principalmente a morir. Nació para morir. Su misión era morir en una cruz y expiar, sacrificarse para pagar esta necesidad que nosotros no podíamos pagar. Esto se encuentra en la ofrenda del holocausto. Fue la primera ofrenda que estudiamos. En segundo lugar, tenemos la necesidad intrínseca, básica, de que al recibir la salvación necesitamos sentir esa salvación, experimentar esa salvación en agradecimiento hacia Dios. Debemos demostrar que realmente estamos agradecidos. Esto lo vemos en la ofrenda de la comida que se ofrecía a Dios en agradecimiento y que simbolizaba también el pan o el alimento espiritual de nuestra alma. Oh alma mía, Salmo 103, no te olvides de Jehová ni de ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades, el que te hace que te rejuvenezcas como el águila, el que rescata tu vida del hoyo. Él, Dios mío, todos los días tengo que caminar. Padre, gracias, Señor, por este tacuchito que tengo, Padre. Gracias por mi coche, Señor. Y de veras, sinceramente, entro a mi casa. Gracias por esta casa que me diste. Padre, gracias por mi motocicleta. Gracias por mi bicicleta. Gracias por esta esposa en la noche. Gracias por mis hijos. Los bendigo en la noche, Padre, que tengan paz. Tenemos que estar gracias por esta iglesia. Gracias por este lugar. Gracias por mi pastor. Gracias por todo. Una persona agradecida es una persona que manifiesta que realmente siente en su vida lo que hizo Dios en la cruz. En tercer lugar, necesitamos la necesidad de tener y mantener la paz con Dios. Millones de personas pagarían todo el dinero que tienen. Le preguntaron a Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Les voy a decir cuánto tiene: 58,000 millones de dólares. Apunten la cantidad y échale cálculo. 58,000 millones de dólares. Es el hombre número 1 de acuerdo a la revista Forbes, más rico del mundo. Le preguntaron que si él era feliz y él dijo que era la persona más insatisfecha.
Otro hombre que acaban de decir que está como el cuarto en el quinto del mundo es un cantante con problemas morales, se llama Elton John, que gasta más de $1 millón a la semana en ropa. $1 millón, 4 millones al mes, en trajes, zapatos, lujos, placeres, etcétera, etcétera. Y esta persona, ¿verdad? Lo mismo que Bill Gates, le preguntaron que si era feliz, y él dijo que la única forma en que él era feliz es estando con otro hombre como igual, porque él es homosexual. La paz no la da nadie en la vida más que haber hecho la paz con Dios. Y esta necesidad se encontraba en la ofrenda de la paz. En cuarto lugar, el hombre tiene la necesidad de que, ya que recibí a Cristo, ya que le muestro mi agradecimiento y ya que tengo paz, necesito mantener con Cristo una comunión diaria, porque diario peco. Diario pecamos. Y esto se ofrece en la ofrenda por el pecado, que es la cuarta ofrenda. Diario tengo que venir en la noche, Padre, he pecado, hice esto, y mientras más le abro mi corazón a Dios, más sensible me muestro, más sensible es mi corazón y mi conciencia ante la voz del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, necesitamos ser librados de la culpa de ese pecado que hice ayer, antier o la semana pasada. La culpa es tormento del alma, cuando es una culpa producida por el pecado no confesado. Y cuando nosotros sabemos que hicimos algo y no conocemos el perdón de Dios, nosotros continuamos atormentándonos. Yo conozco miles de cristianos que son especialistas en marcar a otros hermanos. Ese hermano, ¿cómo te llevas con él hace 5 meses? No sabe lo que hizo y ya le pone una tacha. Ese hermano parece cristiano, ya no tiene perdón, ya no hay que juntarse con él porque hace 5 meses cometió adulterio o hizo tal o tal cosa. De acuerdo a Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú vienes a mi vida ahorita y me dices, hermano, ayer, antier hice esto, no me importa lo que hayas hecho hace 1 hora. ¿Ahorita estás arrepentido? ¿En este momento estás verdaderamente dolido por lo que hiciste? Sí. ¿Ya le pediste perdón a Dios? Sí. ¿Ya le confesaste tu pecado? Sí. Entonces, fuera culpa. Ya no tienes por qué no perdonarte. Si Dios te perdonó, tú no tienes por qué no perdonarte. Dios nos perdona. Esta es la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Ahora vamos al Levítico capítulo 6. Y veamos, en primer lugar, vamos a ver 2 principales deberes para los sacerdotes, dejando ya el estudio de las ofrendas, y veamos en esto donde Dios pone su prioridad, donde Dios pone su énfasis. Dice en Levíticos capítulo 6, versículo del 8 al 13, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El primer deber que nosotros encontramos sacerdotal es mantener el fuego encendido. Mantener el fuego encendido. Es increíble que Dios le ordenara a los sacerdotes que el altar debería estar continuamente prendido, y aquí tenemos una de las más grandes
lecciones y deberes para nuestra vida cristiana. El fuego, versículo 9, encendido sobre el altar toda la noche, mientras esta noche dure. El mundo se retrata en Romanos 12 como que está en tinieblas. Los que se emborrachan de noche. Los que pecan en fornicación, pecan en la noche. El pecado y el rey de las tinieblas se llama Satanás. Y mientras esta noche dure, nosotros necesitamos mantener el fuego encendido. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesucristo. No apagues tu fuego. No apagues el altar que Dios ha prendido en tu corazón. Aquí entendemos en el versículo 9 que aún en la noche debía mantenerse ardiente. Y esto nos habla de diferentes principios espirituales. Número 1, aquí nos muestra que Jesucristo, que es el que se consumió el altar, Él era la víctima, el sacrificio sobre el altar, fue consumido totalmente y el fuego, su sacrificio, sigue ardiendo porque fue hecho una vez y para siempre, es permanente, es suficiente y es adecuado para todas las generaciones. Esta lección la vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. La Biblia dice que cuando Cristo ascendió al cielo, entró a un santuario, entró a un templo, no al de Moisés, el cual era figura del cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Miren esto, lo que Dios hacía en la tierra, en las ofrendas, en el tabernáculo, en el sacerdocio, era solamente una figura de lo que en el cielo existía. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en el altar, Él no bajó, ni tampoco murió en el tabernáculo de Moisés, ni entró al lugar santísimo de Moisés. Ahí entraban los sacerdotes hombres, pero Cristo tenía otro sacerdocio que no era de los hombres. Se llama, lo vamos a ver más adelante, el de Melquisedec. El de los hombres era el de Aarón, el de Cristo era el de Melquisedec. El de Melquisedec, Hebreos 7, era un sacerdocio eterno. Cristo es Melquisedec, el rey de Salem, primer nombre de Jerusalén, el rey de justicia. Y Cristo no podía entrar al tabernáculo de los hombres, sino que si Él era realmente el sacerdote, la esencia de los tipos, de las figuras y de las ilustraciones que los sacerdotes humanos hacían, Él tuvo que entrar a otro santuario, a otro tabernáculo, pero el tabernáculo de los cielos. Y cuando Jesús llegó al cielo, Él entró al lugar donde está Dios, pero en persona Él. Y dice aquí de una forma maravillosa, para presentarse por nosotros. Aquí abajo en la tierra el sacerdote entraba una vez al año, en el mes de Tishri, el séptimo mes del calendario judío, y traía un efod. Y en este efod traía 12 piedras. Y cada piedra representaba a cada tribu de Israel. Y entraba al lugar santísimo, nada más él, el sumo sacerdote, y entraba en el lugar de los que se quedaban afuera del tabernáculo, que no podían entrar, nada más el sacerdote podía entrar. Y los representaba y le decía, Padre, conmigo entran todas las tribus representadas en el efod. Cuando Cristo fue al cielo, Él ya no llevaba el efod, Él nos llevaba a nosotros en Él, porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Y cuando Cristo llegó ante el Padre, le dijo, Padre, vengo representando a todos ahora los que crean en mí, todos ellos y todos nosotros que hemos creído, entramos simbólicamente a la presencia del Padre. Y dice Hebreos 10, ahora acérquense con corazón no fingido, acérquense con confianza al trono de Dios. Porque ahora Dios ya abre las puertas
y ya no necesito a ningún intercesor, a ningún hombre que se ponga entre mí y Dios, a ninguna mujer, a nadie, a ningún rito, a ninguna religión. Ahora hay alguien en el cielo que me está representando y ahora yo puedo todos los días orar directamente. Dios me escucha, no porque lo merezca, sino porque alguien, Jesús, mi sustituto, pagó por mí y ahora me representa y medía por mí en el cielo. Dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Cada año el sacerdote tenía que entrar, y ahí estaban los sacrificios, y cada año, y se moría, y el hijo, y después el nieto, el bisnieto, y todos tenían que ser los descendientes de Leví y de Aarón. Pero ahora, dice el versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar. En el Antiguo Testamento el pecado no había sido quitado. En el Antiguo Testamento era tapado, pero no quitado. Les dije una vez que es como si fuera una mancha de tinta. Si yo tengo una mancha de tinta en mi camisa y me pongo el saco, ¿me la estoy quitando? No, ¿verdad? Pero nadie me la ve, porque está cubierta temporalmente. Esto es lo que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento. Eran cubiertas temporales. No quitaban el pecado, lo tapaban, lo cubrían para que la persona cubierta pudiera acercarse y tener comunión con Dios. Pero cuando apareció Cristo, ya no cubrió el pecado, sino que lo lavó. Lo lavó para siempre. Y ahora mi vida es tan transparente y tan blanca, aunque no lo sea, experimentalmente ante los ojos de Dios. Ya Dios no me ve directamente, sino que Dios pone ahora un filtro cuando Él me ve. Pone a la sangre de Cristo y ahora Dios me ve a través de la sangre. No me ve a mí, ve la sangre. Y la sangre es suficiente para que yo sea su hijo. La sangre es suficiente para que seamos aceptados por su Hijo Jesucristo. Ahora regresamos al Levítico y vamos a sacar las enseñanzas y principios para nosotros de mantener el fuego encendido. Pero antes hay un detalle importantísimo, versículo 11. Observen con cuidado. Levítico 6, versículo 11. El sacerdote en el versículo 10 dice que se vestía para el holocausto. Mucho cuidado, ¿qué ropa se ponía? Calzoncillos y se vestía de lino. Dice en Isaías y en Apocalipsis 19 que el lino representa la justicia de Dios, la justicia con la cual Dios nos viste. Nos vistió de lino, que son las buenas obras de los santos, lino fino y purísimo. El sacerdote se vestía con estas ropas. Cuando el fuego consumía el holocausto, o sea, cuando se convertía en cenizas, sigan con cuidado, entonces tomaba vestido de lino, las cenizas, sobre el altar y las ponía aquí junto en el altar. Ahora vean esto con mucho cuidado. Después se tenía que quitar esas ropas de lino y se tenía que poner otras ropas para que al sacar las cenizas fuera del campamento, cuando el sacerdote salía fuera del campamento, ya no iba vestido de lino, iba vestido con ropas comunes y corrientes, y sacaba las cenizas y las ponía en un lugar limpio. Esto simbolizaba lo siguiente: cuando Cristo fue muerto en la cruz, cuando Él fue consumido en el altar de Dios, Él estaba vestido de la justicia de su Padre. Cristo en la cruz del Calvario estaba manifestando lo que es realmente la justicia de Dios. Veamos esta verdad en Romanos capítulo 3. Ahí mantenía Dios y manifestaba su justicia. Dice Romanos capítulo 3. ¿Ya lo tienen?
En Romanos capítulo 3 dice la Biblia en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En el Tanakh o en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de esta justicia. Y esta justicia no era, vuelvo a insistir, algo que les perteneciera. Por ejemplo, cuando Abraham cree, se le dice, y le fue contado por justicia. No le fue imputada la justicia a Abraham, le fue contada. O sea, cuando alguien tenía fe en el Antiguo Testamento, eso se le ponía en el banco, se le depositaba, se le ponía a su cuenta. No era de él, porque el que tenía que reclamar la herencia era Cristo y tenías que ser su hijo para que te diera la herencia. Se le ponía a su cuenta. Y cuando Cristo vino, se abrieron las bóvedas del banco y ahora todo el banco y las promesas de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios es mía y es tuya por la fe en la sangre derramada en la cruz. Todo este mecanismo es tan importante que lo entendamos. No vienes a la Biblia nomás que Jesucito nació en Belén, su mamá fue María, fue crucificado y resucitado. Y es todo lo que los cristianos saben de Cristo. Necesitamos entender todo este mecanismo. Levítico es el libro que tiene más tesoros escondidos. Joyas, es como una mina de piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, pero están escondidas y tenemos que sacarlas y hacer hoyo, investigar, escudriñar, estudiar, corroborar, cuidar para poder entender las verdades profundas del Espíritu Santo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay diferencia. A ver, vamos otra vez en orden. Yo no soy cristiano. Pero yo tengo mi autojusticia. Yo soy bueno. Yo me voy a ir al cielo porque me porto bien y porque tengo una religión. Esa es la justicia humana. Voy a la cruz y me encuentro con que alguien que realmente es el justo de Dios, en cuya vida sí hay justicia, y Él hizo justicia, me dice, para que yo te pueda dar, Armando, mi justicia, necesitas quitarte tus ropas cochinas, mugrosas, sudorosas, polvorosas, sudorientas. Y si tú no entiendes que lo mejor que hayas hecho, Isaías 64:6, son como trapos inmundos ante mi vida, nunca podrás recibir mi justicia. Entonces, cuando una persona viene a la cruz, tiene que entender que somos sucios, que no hay nada que nos apruebe ante Dios, que no hay mérito. Pero yo construí un asilo para ancianos, no te sirve. Le regalé mis dulces a los niños, no te sirve. Fui primo de la Madre Teresa, tampoco te sirve. Fui al Vaticano, entré por la puerta de la salvación 3 y 4 veces, de nada te sirve. Si fuera así, las obras serían nuestra justicia. Cuando un cristiano entiende esto, pero ahora dice la Biblia que la justicia es, versículo 22, de Dios. Y vean ustedes el vehículo y el mediador mediante o por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo creo en la obra de Cristo, entonces Dios me da su justicia. Y ahora, delante de los ojos de Dios, soy justo. No es mía la justicia. No la compré, me la gané, no fueron mis méritos, no fueron mis peregrinaciones a la villa, no hay nada. Él me la dio porque creí en Él, sin hacer ninguna obra. Y esta doctrina, donde Dios nos viste de su justicia, es la columna vertebral de toda la doctrina nuevo testamentaria, la justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe, que fue la bandera que levantó Martín Lutero en la gran reforma del siglo XIV-XV, 1525, cuando dijo: sola fide, sola escritura, solo Cristo. La salvación es solamente por la fe, sin agregarle nada, solo a través de la palabra de Dios
y solo mediante la fe en Cristo. No hay nada que se le pueda agregar. Solo por la fe en Cristo, sin agregar ninguna obra de la ley. Esto fue lo que revolucionó e incendió Europa en la revolución, en la reforma protestante. Sola fide, sola escritura, solo por Cristo. Hermanos en Cristo, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que cuando Cristo muere en la cruz, Él estaba dándonos su justicia. Pero al bajarlo de la cruz, ya era o simbolizaba las cenizas, su cuerpo estaba consumido, y lo sacaron como un hombre común y corriente a Cristo, fuera de la cruz. Al bajar de la cruz y morir Cristo, su cuerpo inerte, convertido en cenizas, fue sacado simbólicamente fuera del campamento y enterrado en un lugar limpio, en una tumba que nadie había usado, en la tumba de José de Arimatea. Y esto simboliza algo maravilloso, porque esto lo hizo vestido como hombre en su cuerpo de carne. Cristo era 100% humano, 100% divino. Cristo era hombre como tú y como yo, homos, y Cristo era Dios. Cristo tenía dos naturalezas, era hombre y era Dios. Como era hombre, estaba limitado por la humanidad. Como era Dios, solo Él pudo pagar por nuestros pecados. Ahora dice aquí también en la Biblia, en el versículo 13 de Levítico 6, que el fuego tenía que arder continuamente en el altar y que no se debía apagar. Esto no podía a los sacerdotes. Y dice 1 Pedro 2:9 que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El punto era que Dios quería recordarles que el pueblo siempre viera esa luz, ese fuego encendido, para que no se les olvidara, ni al pueblo ni a los sacerdotes, que para acercarse a Dios, para tener comunión con Dios, solo es posible a través del sacrificio del Cordero de Dios. Si no había esto, el pueblo era muy fácilmente presto a poder olvidárseles todo lo que ellos habían hecho desde el principio. Ahora, ¿qué significa el fuego? En el Nuevo Testamento significa el Espíritu Santo. Hechos 2:3. Cuando el Espíritu Santo cayó por las ventanas en el día de Pentecostés, se comparó con el aire y con un fuego que se les colocó arriba de las cabezas como llamas, lenguas de fuego a los apóstoles. El hecho de que se les vieran lenguas de fuego a los apóstoles simbolizaba que el Espíritu Santo ahora se quedaba dentro de ellos como un fuego dentro para siempre. Ahora bien, si el Espíritu Santo es simbolizado como un fuego, significa dos cosas. Número uno, puede ser apagado. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. La palabra apagar en el griego es extinguir. Vamos a ver, si yo tengo una vela y la prendo, o una antorcha o cualquier fuego, y le reduzco su campo y su radio de acción, hagan de cuenta que le ponemos una burbuja y le vamos acercando cada vez menos, entonces es lógico que menos luz irradie, menos se reduzca su campo de acción, hasta que puedo llegar literalmente a quitarle el oxígeno, porque es el oxígeno lo que lo mantiene ardiendo, y sofocarlo para que se extinga y se apague. ¿Y saben ustedes qué es lo que hace que el Espíritu Santo dentro de nosotros se vaya apagando poco a poco? Nuestra falta de comunión con Dios. El pecado. Sepárate de Dios y comienzas a alumbrar menos y menos y menos,
Y cuando estés ya con incrédulos, ya ni les hablas de Cristo, ya no sabes ni qué contestarles, ya les sigues la corriente, les das el avión a tu familia, ya crees como ellos, les aplaudes sus chistes, comienzas a participar otra vez del mundo, porque el fuego dentro de ti no está ardiendo. El primer deber de nuestra vida cristiana es mantener el fuego prendido. Esto tiene mucho sentido común cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 1:6. Miren ustedes el consejo de Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, recuerda algo. Ahí está la marchanta con el comal y ahí están los carbones. Si la marchanta no hace eso, ¿qué pasa? ¿Qué? Los carbones necesitan aire, oxígeno. Se apaga. Si la chimenea no le echas leña, se apaga. Hermanos santos de Dios, Dios quiere que entendamos estas lecciones espirituales por medio de las cosas físicas. Para que entiendas, para que capiches aquí en tu mente y puedas, en tu nose aquí poder decir, ya lo entiendo. Es igual que en el mundo físico. Timoteo, levántate. ¿Cuál es el abanico? Levántate. La palabra. ¿Vas en el carro? Sóplale. A las 3 la chamacona, sóplale. Los negocios, sóplale. Acuéstate y sóplale. Mantengamos el fuego encendido en nuestro corazón. No dejen que nadie apague este fuego. Porque si este fuego no está prendido, es el que nos ilumina, es el que nos fortalece, es el que nos incendia, es el que nos da ánimo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas alas, tendrán nuevas fuerzas, volarán y no cargarán, no se cansarán, tendrán ímpetu, tendrán visión. Porque ¿qué es la fuerza motivadora detrás de nosotros? El fuego del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el fuego puede también ser contristado. Dice en Efesios 5, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados hasta el día de la redención. Una actitud equivocada mía hacia mi esposo, una actitud mía equivocada hacia un hombre que le debo dinero, una actitud mía de no diezmar. Cualquier actitud, cualquier cosa que no provenga de fe es pecado. Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad agradable, santa y perfecta de Dios hace que el fuego se comience a extinguir. Y pasa algo que es un síntoma inequívoco. Cuando un cristiano, porque esto pasa imperceptiblemente, nadie se da cuenta de esto. Ya pecaste antier, antes de fe, ya lo vas guardando tus pecados. Pero cuando un cristiano comienza, sin que se dé cuenta, a alejarse de Dios, escuchen esto, mientras más sea tu distancia entre tú y Dios, más confusión habrá en tu vida. Número 1. Luego viene la confusión. 2, vas a comenzar, sin que te des cuenta, a renegar de Dios. 3, te vas a comenzar a amargar. Un cristiano amargado es el síntoma inequívoco, es el prototipo de la persona que el fuego dentro de él ha dejado de arder. Y esta extinción del fuego dentro de ti significa, ¿verdad?, que ya todo lo ves mal, ya no lo ves con alegría, ya todo con motivos impuros, ya todos, no, ese cuate es una tranza, esto y el otro, todos son hipócritas, nadie tiene la razón, no, los cristianos son una de falsos, y comienzas sin que te des cuenta a alejarte de Dios porque el fuego dentro de ti no tiene el poder de alumbrarte. Ahora es maravilloso, regresamos al Levítico, que el segundo deber sacerdotal, la prioridad de los sacerdotes en el mundo, versículo 14 al 18, sea, después de mantener el fuego encendido, alimentarse espiritualmente diario. Esta es la ley de la ofrenda. La palabra ofrenda aquí es la palabra mishnah en el hebreo. Y significa simplemente un regalo, algo, pero esta palabra siempre en el hebreo se asocia
con ofrendas sin sangre. Nunca se usa la palabra Mishnah para una ofrenda que sea con sangre, por lo que nos habla de esta ofrenda de comida, lo cual lo corrobora el versículo 15. Tomará un puñado de la flor de harina, aceite e incienso sobre la ofrenda y lo harán arder en el altar. ¿Qué representa la harina? Ya todos lo vimos en la segunda ofrenda en el estudio. ¿Qué representa esta ofrenda en Levítico capítulo 1 y capítulo 2? ¿Qué representa? La harina es el pan, ¿verdad? Es la vida de Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Y el incienso, la oración. Cristo, como harina, fue ungido con el Espíritu Santo, con el aceite. Y ya que el aceite y la harina se mezclaron, el Espíritu y Jesucristo, entonces Cristo pudo interceder como incienso ante Dios. Pero antes tuvo que ser echado al fuego del altar. Mi vida tiene a Cristo, tengo al Espíritu Santo y tengo el incienso de la oración. Para que yo pueda realmente servirle a Dios, necesito primero ser machacado. ¿Saben ustedes qué es flor de harina? Es la harina más apachurrada, más fina que existe. Cristo tuvo primero que ser así, machacado. El Espíritu Santo fue volcado, el aceite sobre la harina machacada. El aceite no podía estar más que sobre la harina machacada. Y entonces Cristo se convirtió en una ofrenda agradable y dulce y fue intercesor ante el Padre por nosotros. El Espíritu Santo cubre a las personas quebrantadas. ¿Tú quieres alimentar a tu familia? ¿Quieres ser de utilidad para el reino de Dios? Deja primero que Dios te machaque. Y duele. Lele. Y mucho. Y todos los problemas que tuvimos al principio de nuestra vida cristiana, los dolores, los sinsabores, las desilusiones, todo forma parte del plan de Dios para machacarnos, para aplastar nuestro ego, que es el más grande enemigo que tenemos todavía dentro de nosotros. Ese ego tiene que estar totalmente debajo de la cruz para que la cruz reine en justicia. Tengo que estar todos los días detrás de la cruz para que sea Jesús, según de Corintios 4, del 10 al 12, viva a través de mi muerte espiritual. Con Cristo estoy, Gálatas 2:20, juntamente crucificado. Y ya no vivo. Ese yo es el ego. ¿Cómo puedo saber, hermano, que tengo un ego muy grande? Una persona que tiene un ego muy grande es una persona que se ofende por todo, para comenzar. Es el hermano o la hermana que no le puedes decir nada porque no te vuelve a hablar en 3 días. Me iba hablando muy fuerte. Ay, esa iglesia me regañaron, ya no regreso. Son hermanos hipersensibles a la crítica, al desprecio. Por eso les recomendé y les dije, vayan a ver la película Hombres de Honor, vayan a verla. Para que vean lo que es un hombre con sentido de misión, una persona que no le importa escupitajos o rechazo social, racial, y no le importa que el mundo esté en contra de él. Él se ha fijado llegar a la meta físicamente aquí de ser buzo de la Marina de Estados Unidos y atraviesa 1001 pruebas. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía convicciones, sabía a dónde iba. ¿Y cuál era su incentivo? Su padre, la fotografía de su padre que lo miraba y que le decía, tú tienes que triunfar, hijo, y tienes que enfrentarte a la vida. Y para nosotros es el Espíritu de Dios nuestro incentivo. Cuando acabamos mi esposa y yo de ver esa película, me dio tanta tristeza y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Lo primero que viene a mi corazón es lo siguiente, qué triste que Dios tenga que usar ejemplos del mundo para demostrarnos lo que es el valor y el honor. Qué triste. Los hombres y los cristianos de ahora, el siglo XX, están hechos de gelatina, de mermelada McCormick.
Con cualquier cosa ya nos deshacemos, con cualquier cosa ya nos desanimamos, con cualquier cosa ya nos venimos al suelo. Levántate al castigo y crécete al castigo, hombre y mujer guerrero de Dios. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, es un espíritu de dominio y de valor, es un espíritu de convicciones para ir contra todo el mundo. Si el mundo está contra nosotros, entonces vamos contra todo el mundo. Ahora los cristianos por cualquier presión ceden en tercera y secundaria. Ay, pues todos fuman, yo también fumo. Y todos fornican con su novio, yo también con mi novio. Y mis amigas así. Y la presión hace que cedamos y vendamos nuestras convicciones y lo que tenemos en nuestra vida. Y es tiempo de avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. En esta ofrenda de harina encontramos nosotros que el sobrante, versículo 16, la tenían que comer Aarón y sus hijos. En el versículo 17 se nos muestra que no se cosa con levadura. Y en el 18, todos los varones, todos, hijos de Aarón, tenían que comer de ella por estatuto perpetuo. Una de las verdades más importantes que la Biblia nos revela es que no somos autónomos. Señores sociólogos y psicólogos, tomen nota. La Biblia enseña que no somos autónomos. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no se gobierna a sí mismo. Esto es una aberración filosófica, intelectual y teológica. Es imposible ni filosóficamente aceptar que yo me gobierno a mí mismo, porque yo no me hice, ni tengo el control de mi vida, ni tampoco de mi muerte, sino que si fuimos creados por una fuerza que trasciende a nosotros, que la Biblia le llama el Dios creador, Padre de Jesucristo, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, es lógico, es natural, es comprensible que si alguien me dio la vida, yo tenga que depender de Él. Esto es lógico. Nuestra libertad es limitada hasta el grado que no la convirtamos en libertinaje. Uno de los puntos más grandes teológicos que se están tratando ahorita en Alemania y en algunas universidades de Estados Unidos es hasta dónde llega la libertad humana y la soberanía de Dios. Pero este es otro rollo totote que algún día lo vamos a compartir. ¿Hasta qué punto es libre el hombre y hasta qué punto Dios es soberano? Porque si Dios es soberano, el hombre no es verdad que sea libre. Y si el hombre es libre, no es verdad que Dios sea soberano. Son verdades que aparentemente se contradicen, pero que tienen una respuesta teológica en la palabra de Dios. Pero el punto es el siguiente. La Biblia dice en Gálatas 5:13 que Dios nos llamó a libertad. Pero no para usar la libertad como ocasión para hacer lo que nos da la gana. Ah, con que soy libre, con que no se pierde la salvación, ¿verdad? ¡Ajúa! Espérame tantito. Cuando sacan a alguien de la cárcel, el juez le dice: mi querido Pitirijas, eres libre. Gracias, ahora sí, trágame la pistola, espérame tantito. Tú no has entendido que la libertad que se te da es para que te portes bien. No es una libertad para que hagas lo que hiciste, sino regresas otra vez al Moloya. Entonces la libertad que te damos es para que la uses para el bien de tu vida y de tu familia y de tu sociedad. Entonces la libertad abusada es libertinaje. Y no confundamos estos dos aspectos de la libertad de Dios. Ahora, ¿dónde Dios nos demuestra que somos dependientes de Él? En el huerto del Edén. Adán, ven para acá. Quiero que entiendas, eres perfecto, no tienes pecado, eres libre, no hay nada en tu vida, pero puedes comer y hacer lo que quieras. Pero, y aquí cuando hay un pero, implica que Adán no era soberano. Pero, mira, quieres árboles, mangos, uvas, papayas, todo para tu alimento físico. Y tu alimento mental y espiritual dependerá del árbol de la vida. Y hay un árbol que te prohíbo comer. Si una persona no tiene otro camino a escoger, no es libre. Entonces, la libertad consiste en la facultad de que yo pueda escoger entre algo y entre otro. Si nada más tengo una cosa para escoger, no soy libre. El que sale de la cárcel tiene la facultad para escoger portarse otra vez como quiera o portarse bien. Él tiene que decidir. Somos responsables, somos agentes morales responsables delante de Dios. Cuando Dios limitó a Adán en su libertad, le dijo: dependes de mí. Adán violó esto, ¿verdad? Y entonces él ya no pudo depender de Dios, comenzó a depender de sus cinco sentidos
y ahora al pecar se pasaba al lado espiritual del maligno y Adán comenzaba a ser arrastrado por la vorágine y por toda la fuerza del imán que el mundo tiene en nuestras vidas. Al nacer de nuevo, al recibir a Cristo en mi vida, recupero ahora otra vez mi verdadera libertad, y mi más grande evidencia de que soy libre es que dependo ahora de Dios. Paso de las tinieblas a la muerte y ahora tengo que mantener el fuego encendido en mi corazón, porque yo en mí mismo no tengo fuego. Los teléfonos celulares se les acaba la pila. Cuando se les acaba la pila, aprieta los botones, haz lo que quieran y ni bip bip te va a hacer. Tienes que volver a colectarlo 4 o 5 horas para que... ¿Por qué? Porque el teléfono celular no fue diseñado para ser autónomo, para depender, sino que fue creado para depender, fue diseñado para depender de la energía que ya existe, que es la luz. Y Dios nos creó para que nos conectásemos a Él diario. Diario se acaba la carga. Hermano, ayer hablé en lenguas. Ayer se me apareció San Gabriel el Arcángel. Ayer tuve una visión, hermano. Ayer, y me sentí, de veras, parecía yo querubín ayer, hermano. Ayer fue ayer. Amaneces descargado. Amanezco totalmente descargado. La fuerza de ayer no me dura hoy, porque Dios me creó para depender diario de Él. El segundo deber espiritual del sacerdote es alimentarse diario. En el Antiguo Testamento Dios les ilustró esta lección. No junten el maná, porque se les pudre. ¿Qué quería Dios hacer? Que cuando ellos fueran a recoger la comida no digan, ah, no me está viendo Dios, por si las flies aquí me le echo, ¿verdad? A ver, échale aquí, tráete las doggy bags y vamos a guardar las bolsas de plástico para mañana. Cualquiera que quisiera engañar a Dios, se le pudría totalmente el maná. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro cada día. ¿El pan nuestro de qué? ¿De cada semana dice? ¿De cada qué? Dánoslo mañana. La Biblia está llena de que Dios quiere que el pan nuestro de cada día lo tengamos hoy. En Mateo 6 le dijo Dios a los discípulos, no se afanen por el día de mañana. Cada día traerá su afán. Ahorita estás preocupado por cosas de mañana. Y el 80% de tus preocupaciones, a ver, escúchame, el 80% de tus preocupaciones no se van a llevar a cabo, están en tu propia mente. Fíjense ustedes cómo somos autodestructivos. Cada día traerá su afán, mas buscad primeramente, Mateo 6:33, el reino de Dios y todo lo demás. Mañana es el mío, dice el Señor. Santiago 4, hay ustedes de los que dicen, mañana haremos, traficaremos, iremos de viaje, cuando no sabéis qué es de vuestra vida, que es como el vapor del agua, como sombra que aparece y desaparece, en lo cual debería ser mejor decir, si el Señor quiere, haré esto, si el Señor quiere, me caso, si el Señor quiere ir de este viaje, si el Señor quiere, Dios quiere que Él sea nuestra fuerza y dependencia. Cuando no vivimos así, nos comenzamos a alejar de Él. Ahora finalmente dice el versículo 15 de Levítico 6, que este alimento era quemado en el altar. Ahora nuestro alimento, la palabra, tiene que ser no adulterado. Yo les decía hoy en la mañana del primer mensaje que es increíble la cantidad de enseñanzas que se dan en la palabra de una forma no sistematizada. No podemos predicar un domingo Moisés, el otro David, en el otro esto. Tenemos que enseñar la palabra en orden, sistemáticamente, cronológicamente, desde su origen, de la A a la Z. Este es el Dios del orden que creó todas las cosas. Y esta palabra que yo tengo aquí y que quiero en la mañana alimentar mi vida y en la noche alimentar mi vida, tiene que estar bajo el fuego del Espíritu Santo para que me pueda alimentar. Tiene que ser quemada por Dios. Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual, no adulterada. ¿Te ha pasado que te levantas en la mañana y vienes a la Biblia? No le entiendo. ¿Qué leeré? ¿Qué leeré? De ti, Marín, de doping, cuecúcara, macaratí, de fue. A ver, donde caiga el dedo. A ver, donde abra, Señor, háblame donde abra la Biblia yo. ¿Y qué tal que abra y que diga, como Sodoma has venido a hacer? Ah, ¿verdad?
¿Cuántos cristianos son así? Yo he convivido con ellos. Se levantan en la mañana y le hacen así, a ver, Señor. Y comienzan a leer, ¿verdad? Y creen que así va a hablar Dios. Y Dios no es agradado con esta actitud. Porque Él quiere que tengamos un plan de estudio de la Biblia. Y voy a estudiar este mes Juan, o voy a estudiar este mes Hechos, y voy a tomar esto. Hay muchos devocionales, hay libros, ¿verdad? Hay cassettes para estarlos oyendo con la palabra de Dios. Pero no puedes venir así como la suerte, ¿verdad? Y la fortuna. A ver, Señor, háblame donde aparezca, y eso es lo que tú me quieres decir. Dios no es el Dios de la suerte ni de la fortuna. Es un Dios de orden sistemático. Y cuando yo vengo a la Biblia con esta condición, el Espíritu Santo no me alimenta, porque el que me enseña la Biblia es el Espíritu Santo. Tiene que ser la Biblia la palabra quemada por Dios antes de que yo pueda ser alimentado. Y finalmente dice que tenía que ser sin levadura. Versículo 16. Cuando vengamos a la Biblia, limpiemos y preparemos nuestro corazón. Esdras 7:10. Esdras preparó diligentemente su corazón para poder venir a la palabra. El Espíritu Santo es santo. ¿Qué significa santo? Que no puede tener comunión con tinieblas. Yo vengo en la mañana, tengo la Biblia en mis manos y no le he pedido perdón a mi esposa. Hay un hermano que tengo una semana que no le hablo y me lo encuentro y le saco la vuelta en Plaza Satélite. Pero digo que no tengo nada contra él, ya lo perdoné, pero que no se pare enfrente de mí. Porque no lo saludo. Esta actitud hacia ese hermano va a impedir que cuando yo venga a la Biblia, el Espíritu Santo la queme. Porque Él es santo. En Marcos, Cristo le dijo a la gente, cuando vengan al altar, dejen su ofrenda, deja lo que tienes, no te me acerques, primero ve con tu hermano y pídele perdón. Y después me traes tu ofrenda. Porque el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a mi prójimo. Si no amo a mi prójimo, soy un mentiroso, no hablo a Dios. Porque a Dios no lo he visto, pero a mi prójimo sí lo veo, dice 1 Juan. Y si yo digo que amo a aquel que veo y digo que amo a aquel que no veo, me hago un mentiroso, porque si al que veo no lo amo y al que no veo digo que lo amo, entonces al que veo no amo porque amo al que veo. Y dice el versículo 17 de Levítico 6 que esta deber era cosa santísima. La palabra nos santifica. Juan 17:17. Es cosa santísima alimentarme diario con la palabra. Es cosa santísima. El lugar santísimo, había lugar santo y lugar santísimo. Son dos cosas diferentes. El tabernáculo iniciaba en el oriente y terminaba en el occidente. La puerta del tabernáculo enfrentaba al oriente y el occidente. Mientras más se avanzaba hacia el occidente, más santidad había. Comenzaba en la puerta, el tabernáculo, el lavacro, el lugar santo, pero el lugar santísimo, donde más fuerte era la santidad, era en la presencia de Dios. Y es en la presencia de Dios, en mi contacto con la Biblia, que me santifico. Es cosa santísima. Nos redarguye la Biblia, nos limpia la Biblia, nos purifica la Biblia, nos hace crecer, nos hace madurar. La debo tratar con respeto, con reverencia y con temor. Me canso de decirles, cuando inicia el servicio y leemos la palabra, ahí está la hermana con el chicle, la otra, ay, Chencha, ¿cómo estás? Y está el pastor leyendo la Biblia y la hermana, ¿cómo estás de ahí? O están leyendo la palabra y jugando y con chistes. Esto es irreverencia a la palabra. Imagínate que llegaras con el presidente Fox a Los Pinos, pues sí, mi compadre, y tú, oye, compadre, que no sé qué, oiga, yo le estoy hablando. Imagínate, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestros papás? Pepito, ven para acá. Y Pepito con la hermanita, Pepito, te estoy hablando, quiero que cuando te hable me pongas atención. Atención significa respeto a la persona, reconocimiento que lo que te dice es digno de tu edificación. Y tratar a la Biblia, tratar la palabra con irreverencia y con falta de respeto no le agrada a Dios, porque es cosa santísima. Oremos. El Señor dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla
a mi palabra. Callen cielos y tierra, porque el Señor está en su santo templo. Cuando Dios habla, todo mundo cierre su lengua. Cierren sus labios y abramos nuestros oídos a los preceptos y a los mandamientos del Dios que creó los cielos y la tierra. Padre, te pedimos que no olvidemos jamás mantener el fuego encendido en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad echarle leña, alimentar que crezca esta flama y que seamos como Juan el Bautista, antorchas. Antorchas en medio de tantas tinieblas, de un mundo degradado, degenerado y pervertido por la ignorancia que hay en sus corazones. Vosotros sois la luz del mundo. Si tu vida no alumbra en tu escuela, si tu vida no alumbra en tu trabajo, es porque la fuerza del mundo es más grande que tu fuego. Se ha ido extinguiendo y consumiendo y no te has dado cuenta, y ya eres un cristiano, una cristiana carnal, que por tradición vienes a la iglesia y a los estudios, pero en el día, en la calle, en Babilonia, te portas como un babilonio, porque tus convicciones no han transformado tu vida. Has creído intelectualmente, pero no ha transformado tu vida lo que crees, porque no has tenido convicciones. Es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón y volver a encender este fuego. Es tiempo de entender que dependemos de Él y que debemos alimentarnos todos los días con su santa y bendita palabra. Es tiempo de entender que separados de Él, nada podremos hacer. En esta mañana hay personas que no han prendido este fuego todavía, que no conocen a Dios, pero que sin embargo tal vez tengan una religión. Esta religión que tú tienes no te ha cambiado, porque el cristianismo no es una religión, es una persona que se llama Jesús, y solo Él te puede cambiar y lavar con su sangre de tus pecados. Yo invito esta mañana a muchos de ustedes a que vengan a Jesucristo, a que le inviten a su vida como su Señor y Salvador, a que se arrepientan de sus pecados y a que se dispongan a seguir a Jesucristo a pesar de cualquier cosa en la vida.